Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en el primer webinar del año. Este webinar titulado Diseñando Privacidad, cómo proteger los datos personales en sistemas de seguridad modernos. Mi nombre es Kenia Caballero, yo soy directora de CIA Capítulo México y qué gusto tenerlos aquí acompañándonos en un tema que nos compete a todos. No importa si somos fabricantes, si somos usuarios finales, si somos integradores, al final todos debemos tener muy presente la privacidad. Quiero hablarles un poco de CIA y por qué hacemos este tipo de eventos. Para los que no conozcan a CIA o los que ya nos conocen, un breve recordatorio. Nuestra misión es ser un catalizador de éxito en la industria global de la seguridad. ¿Cómo lo hacemos? A través de información, conocimiento, influencia, educación. ¿Qué hacemos por nuestros más de 1,600 miembros, compañías? Capacitación, webinars como estos. Tenemos un programa de conferencias llamado CIA Education para los que no han enviado su propuesta aún y quieran ser speakers en este programa, los invitamos a que manden su propuesta. Tenemos también un programa de mentoría, becas, cursos, certificaciones en ciberseguridad, project management y privacidad de datos. Investigación, todo el tiempo trabajamos por dar información a la industria. Tenemos reportes como complejidades del mercado global de seguridad. Tenemos el año pasado, sacamos en colaboración con la firma global Omdia una evaluación del mercado de seguridad física en México con datos muy relevantes para sus estrategias en este inicio de año. Convergencia de seguridad, megatendencias, incluso un glosario de términos de inteligencia artificial. Y redes de negocios. Finalmente queremos que ustedes tengan éxito en sus negocios y apoyamos en esta parte de networking a través de eventos como CIA Dare, nuestras comunidades como el Women in Security Forum, empoderando a las mujeres de esta industria, RISE, la comunidad para jóvenes, y finalmente un directorio de speakers. Si ustedes desean saber más información o seguirse capacitando en temas de privacidad de datos, en CIA tenemos dos recursos que pueden ayudarles en este objetivo. El primero es, tenemos un certificado de privacidad de datos disponible en nuestra página, sin costo para nuestros miembros, y Pilares de la Seguridad, un curso de 8 módulos, en donde uno de ellos precisamente también hablamos de privacidad de datos. Bien, pues hoy nos reunimos en esta fecha que me parece muy, muy importante, ya que el 28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Esto es un recordatorio para todos nosotros sobre la responsabilidad que tenemos como industria, organizaciones, profesionales, todos nosotros al diseñar e implementar soluciones de seguridad que no solo sean eficaces, sino también respetuosas de la privacidad. Hoy tengo el gusto de que me acompañen dos expertos con quienes conversaremos sobre buenas prácticas, retos actuales y enfoques prácticos para integrar la privacidad desde el inicio. Esto es clave, desde el inicio en los sistemas de seguridad modernos. Primero, quiero presentar a Jesús Alejandro Rizo Rivera, especialista en ciberseguridad, protección de datos personales y gestión de riesgos. Actualmente impulsa la implementación del SGSI bajo ISO IEC 27001-2022 en el Instituto Nacional Electoral y lidera el Instituto de Ciberseguridad ICS y Serathos Consulting, desde donde promueve la adopción del modelo Zero Trust, disculpen, y la cultura de protección de la información como base de la confianza digital. También tenemos el gusto de contar con la participación de Jorge Galán, quien es gerente de desarrollo de negocios de la División de Security Intelligence en Johnson Controls de México. Especialista en proyectos consultivos que integran seguridad, sustentabilidad y confort. Cuenta con maestría en telecomunicaciones, formación en ciberseguridad, seguridad corporativa y edificios inteligentes. Es promotor también de soluciones tecnológicas responsables centradas en la privacidad y el diseño ético. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge, Alex y a todos los que se conectaron. Jorge, te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Gracias por el espacio que nos están dando, por la oportunidad, el tiempo que le están dedicando también a esta sesión. Espero que sea de gran provecho para ustedes. Y bueno, el objetivo de este webinar es crear una concientización acerca de la privacidad de datos y lo vamos a ir dirigiendo a los sistemas biométricos en controles de acceso y en sistemas de seguridad electrónica, ya que ese es un tema que en este año en especial vemos ciertos cambios en la parte política, en la parte de gobernanza, y entonces debemos de estar preparados, debemos de no tener miedo a implementar nuevas tecnologías, no debemos de temer a dar ese paso a la tecnología convergente que nos dé una identidad como personas en nuestros sistemas. Pero lo importante es poder tener un criterio de diseño y por eso estamos aquí para hablar de ello. Vamos a dividir esta presentación en 4 bloques, vamos a ser holísticos, sin embargo esto no quita que al final haya preguntas y respuestas y que posterior podamos continuar la conversación a detalle con cada uno de ustedes. El primer bloque que vamos a ver es privacidad del dato, definir la parte del dato, la minimización de del contenido del dato y de los atributos del dato. Tercer bloque, el diseño de la privacidad, una vez entendiendo qué es lo que vamos a tener como dato. Y por último, una evaluación de impacto que en palabras más cortas es el análisis de riesgo. ¿Qué pasa si no tomo las medidas adecuadas? Entonces, vamos a empezar con el primer temario, la privacidad del dato. ¿Qué pasa si no manejamos correctamente el marco conceptual para entender qué es un dato personal, qué es un dato sensible y también asignarle un marco regulatorio? Y una vez que entendamos cómo vamos a tener este marco regulatorio, cuáles son las medidas de control que vamos a aplicar. Aquí me voy a apoyar y empiezo la conversación con Alejandro para poder definir estos puntos. Perfecto, Jorge, Kenny, muchísimas gracias. Y como menciona en este caso Jorge, de forma muy particular, pues vamos a hablar respecto a la parte de los datos personales y cómo estos pues, deben de integrarse dentro de la conversación para la aplicación de diferentes tipos de mecanismos de privacidad en materia de pues, estos datos personales que independientemente podamos estar teniendo o en este caso construyendo en alguna especie de sistema o desarrollando alguna especie de tecnología, inclusive complemento de diferentes cosas, ¿no? Particularmente hablemos de lo que rige justamente la parte de los datos personales. Aquí, de forma particular, Jorge, te voy a robar un poco la pantalla. Eh, Específicamente con la parte de los datos personales, de dónde nace de cierta manera esa necesidad de proteger estos datos. Tenemos dos diferentes tipos de regulaciones, dependiendo de dónde nos encontremos, por ejemplo, y también de dónde nosotros tengamos inclusive clientes, ¿no? En algunas de las ocasiones nosotros tenemos clientes, por ejemplo, en partes de Europa, tenemos clientes justamente aquí de México, tenemos clientes en Estados Unidos, inclusive partes de Centroamérica. En primera instancia, todas pues básicamente todos los países tienen una regulación de protección de datos personales. En algunas ocasiones cada vez unas son más complejas que otras al final de cuentas. Por ejemplo, en México de forma muy específica tenemos la Ley de Protección de Datos en posesión de los particulares, que esta específicamente habla para personas, o en este caso personas morales, no sector público, a menos de que nosotros trabajemos con, en este caso, con alguna institución pública, pues en dado caso ahí es donde tendríamos la obligación de cierta manera de cumplir con otra regulación distinta. ¿Qué nos indica de cierta manera la ley de protección de datos en posesión de los particulares? Principalmente, uno, qué es lo que debemos de proteger, cómo debemos de protegerlo, inclusive qué debemos de hacer en caso de una potencial filtración de información o un tipo de incidente relacionado con el tratamiento de los datos personales. La parte de tratamiento, para hacer una especie de paréntesis y tratar de que tengamos el contexto de manera adecuada, la parte de tratamiento se refiere a lo relacionado a cuando nosotros hacemos captura o recabamos los datos, cuando los
manipulamos de cierta manera, los editamos, los metemos a alguna plataforma de inteligencia artificial para hacer alguna especie de análisis, alguna plataforma de gestión CRM, justamente para algún sistema de gestión biométrica, cualquier cosa por el estilo de esa índole, se refiere a un tema de tratamiento, desde que nace la información hasta que, en dado caso, si es que tenemos la buena práctica, eliminamos esos datos. Durante todo ese proceso, la ley nos obliga, de cierta manera, a que debamos de cumplir con ciertos criterios. Uno de esos criterios es que todos, cuando nosotros almacenamos o gestionamos de cierta manera algún tipo de información, somos responsables, ¿no? Y aquí hay algo importante, que justamente dice artículo 6 de los principios de protección de datos personales, pues básicamente los responsables de tratamiento de datos personales deben de observar diferentes tipos de principios, información, calidad, finalidad, etcétera. Nosotros cuando tratamos datos personales, o en este caso normalmente una empresa, ¿no? La empresa de manera principal, donde nosotros estemos laborando o si nosotros somos una persona independiente, pues a final de cuentas tenemos justamente datos personales de diferentes usuarios que los utilizamos para diferentes finalidades, ¿no? Estas finalidades pueden ser comerciales, algunas finalidades pueden tener otra índole más de justamente de procesamiento de información para lo que ustedes gusten y lo que ustedes, pues a final de cuentas tengan, ¿no? Como finalidad. Entonces, uno de esos puntos es, existe siempre un responsable de datos personales en el cual, pues ese responsable, en caso de cualquier cosa, va a seguir siendo justamente el responsable. Esto incluye, por ejemplo, cuando nosotros tercerizamos un servicio. De repente decimos, pues bueno, yo como empresa contrato a un tercero para que, porque ellos están desarrollando pues, justamente una aplicación, y le comparto los datos personales, de repente ese tercero sufre alguna especie de vulneración respecto a la parte de los datos personales y pues después queremos deslindarnos, ¿no? Decir, bueno, pues es que a ellos se les filtró a la base de datos. Sí, pero pues a final de cuentas la responsabilidad recae en nosotros principalmente, a pesar de que nosotros hayamos contratado a un tercero, pues al final de cuentas la responsabilidad es nuestra, nosotros somos los responsables de ese tratamiento. Otro de los principios que está enfocado es en la parte de todo tratamiento debe tener un consentimiento en este caso del titular. ¿Qué significa esto? Que debe de haber menos un sí explícito para decir, oye, quiero que utilices o voy a permitir que utilices mis datos personales para lo que tú me indiques, ¿no? Si tú me dijiste que iba a hacer, pues no lo sé, para poder acceder a algún lugar o para poder acceder o autenticarme, ¿no? Con información biométrica, por ejemplo, y resulta que estás utilizando mis datos personales para el entrenamiento de una inteligencia artificial, ¿no? Para cualquier cosa por el estilo, pues a final de cuentas ese consentimiento ya rompió, estamos rompiendo básicamente ese consentimiento que nos otorgó el titular. ¿Por qué? Porque en este caso la finalidad es pues, distinta a la que nosotros le planteamos en un inicio. En particular, respecto a la parte de tratándose de datos personales sensibles, como lo son justamente la información biométrica y todo lo que se puede definir como la esfera íntima de la persona, estamos hablando de diferentes tipos de características. Información relacionada a temas de religión, raza, etnia, género, sexualidad, etcétera, incluyendo pues, justamente la parte de los datos biométricos. Ese tipo de información debe ir recabada con una firma autógrafa, firma electrónica o cualquier otro mecanismo de manera expresa, donde pues justamente se diga voy a recabar este tipo de datos para estas finalidades y hacerle mención de cierta manera, notificarle a la persona que se están recabando datos de manera sensible. Y con base en ello, justamente venía un poco de lo que les mencionaba antes. Nosotros no debemos de generar más bases o no debemos de utilizar esta información a fin de lo que nosotros le dijimos a la persona. Sé que puede sonar muy absurdo y de repente decir, pues bueno, no se va a dar cuenta probablemente la persona. Pero en la actualidad, por ejemplo, no sé si de repente han ido a X o Twitter, hay un periodista que se llama Ignacio Villaseñor, básicamente cada semana tras semana,
ha estado publicando, por ejemplo, incidentes de ciberseguridad relacionados a temas de filtración de información y haciendo un análisis básicamente de todos los tweets del 2025 a enero pues básicamente a fecha de hoy, ha habido al menos unas 50 filtraciones de información de entidades de gobierno, más aparte otras tantas de instituciones privadas, ¿no? El caso que a lo mejor podamos decir, no se van a dar cuenta, puede ser cuestión de tiempo. ¿Y esto en qué se refleja? A lo mejor que de repente podamos llegar a decir, pues bueno, infringo de cierta manera la ley, pues un tratamiento de datos que se está realizando de manera interna, etcétera. Hace tiempo, o bueno, ya tiene en este caso tiempo que habíamos venido atendiendo una serie de observaciones por el extinto INAI, hoy a quien recae esa responsabilidad es a la Secretaría de Buen Gobierno. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando alguien sufría justamente una vulneración de datos, el INAI mandaba pues básicamente una solicitud de información a la empresa, lo cual tenía que cumplir, ¿no? Porque pues básicamente nosotros estamos vinculados a la ley de protección de datos. O sea, nosotros me refiero como particulares que gestionamos o que tratamos datos personales. Nosotros tenemos al final de cuenta que, ¿cómo se llama? Tenemos que cumplir con la ley. Entonces, pues ¿cómo se llama? El INAI lo que hacía, me imagino que el procedimiento va a seguir siendo similar, es, ok, a ver, si dice, bueno, hubo a lo mejor alguna denuncia, la cual se te menciona como que tuviste una filtración de información, por favor, haznos llegar ciertas cosas. ¿Qué cosas eran? Por ejemplo, inventario de datos personales, análisis de riesgo de los datos personales, matrices de roles y responsabilidades de quienes tratan datos personales, sistemas donde se tratan los datos personales, ubicación, por mencionar algunos puntos, ¿no? Inclusive análisis de impacto en materia de datos personales. A partir de ahí, pues venían algunas otras diferentes tipos de repercusiones si no teníamos o si no la empresa no tenía los diferentes tipos de información que en este caso el INAI solicitaba. Me imagino que ese tipo de auditorías se van a mantener, inclusive se van a estar reforzando aún más. Ahora, con base en esto, dentro de la misma ley, reitero, nos indica parte de decirnos qué es lo que se tiene que hacer, qué son los datos personales, cómo tenemos que notificarle a los usuarios. Dentro de su artículo 19, básicamente al 21, nos indica cómo deben de cuidarse los datos personales, ¿no? No a detalle, evidentemente, si lo queremos ver y si estamos más familiarizados con las políticas de seguridad y los lineamientos, esta es una política de seguridad a alto nivel y de manera eventual, dentro de toda la documentación que el INAI, me imagino, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno va a gestionar, tienen los diferentes tipos de lineamientos para atacar cada uno de los puntos. Por ejemplo, dentro del artículo 19 dice, pues debemos de llevar, todo quien lleve tratamiento de datos personales debe establecer mecanismos de seguridad administrativas, técnicas y físicas. ¿Qué son estas administrativas, técnicas y físicas? Pues administrativa, todo lo que son normatividad, gobernanza, políticas, procedimientos, lineamientos, por mencionar algunos puntos, ¿no? Análisis de riesgos, toda la parte de gestión, de matrices, etcétera. Técnicas, pues estamos hablando de manera específica ya a los controles que de cierta manera conocemos, soluciones anti-malware, IDS, IPS, cualquier cosa que nos permita tanto detectar como yo soy muy partidario de la prevención, no tanto de la respuesta a incidentes, es una pérdida de tiempo. Sin embargo, pues está tanto la parte de prevenir como de detectar el incidente, como pues, tratar de recuperarnos ante un incidente. En materias de datos Sandro, personales es muy complejo tratar de recuperarse justamente de un incidente de seguridad porque es algo que ya no está en nuestras manos y lo único que podemos hacer en materia de respuesta a incidentes es control de daño. Si es que se llegase a poder y dependiendo del tipo de información que llegase a verse comprometida. Inclusive en la parte física, pues estamos hablando de, pues dependiendo en dónde se encuentra almacenada nuestra información, si a lo mejor se encuentra gestionada de manera interna en algún servidor o algo por el estilo, pues a lo mejor tenemos ahí un data center, el cual está bien construido, cámaras de seguridad, personal de seguridad, etcétera, sistemas biométricos justamente para poder acceder a ello.
Entonces, eso cumpliría de cierta manera, pues en este caso, el enfoque. ¿De qué vamos a protegerlo? También nos indica contra daño, pérdida, alteración, destrucción, entre algunos otros apartados, ¿no? Inclusive nos hace mención de que nosotros no debemos de adoptar medidas de seguridad menores a aquellas a las que implementamos nosotros mismos respecto a nuestra seguridad, porque puede pasar que algunas personas o algunas empresas implementen ciertos controles de seguridad, pero excluyen específicamente dónde se encuentra la información de sus respectivos clientes o donde almacenan los datos personales de que ellos mismos están tratando. Otro punto que menciona acá es se tomar en cuenta el riesgo existente. Aquí es algo de manera, de cierta forma, vital, porque hablamos de la parte de un análisis de riesgos, que en muchas de las ocasiones nadie tiene, ¿no? Respecto a los datos personales. O sea, nadie hace, por ejemplo, una evaluación para decir, ok, qué tipos de datos tengo, qué tipos de controles son los que tienen, qué tipos de riesgos existen respecto justamente a estos datos personales, ¿no? Y las Alejandro, potenciales consecuencias al respecto. Alejandro, entonces podemos resumir este primer bloque definiendo qué es un dato biométrico, cuál es un dato sensible, un dato privado, un dato personal. Y tengo por aquí un ejemplo ahí básico. Un dato personal es, por ejemplo, mi nombre. Cuando yo me presento con ustedes y les doy mi nombre, eso es personal, pero al mismo tiempo estoy consintiendo que ustedes sepan quién soy, qué rol tengo en mi trabajo y qué actividades hago. Pero mi dirección en este momento se vuelve privada porque no estamos no los estoy invitando a casa a algún evento. Entonces, ese prisma se vuelve ya privado. Y un dato sensible es, por ejemplo, a lo mejor mi ideología política, porque eso podría hacer que tomen acciones o que yo pueda ser relegado de ciertas actividades. Y entonces todo esto gira en torno de esos tres puntos. Una información sensible, privada o personal. Y en base a eso, el marco que nos puede regir es el GDPR, que es global, es europeo, pero en México tenemos la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de privados, información pública, del 19 al 21. En esos artículos se explica el tratamiento y los controles de seguridad que debemos tener es un responsable, mantener la data que tenemos en nuestros clientes, en nuestros proyectos, en la parte corporativa, ser un responsable. Muchas veces vemos que el de TI es el responsable de infraestructura, pero el de seguridad es el responsable del manejo. Y puede haber un hueco ahí donde tenemos que tener mucha conciencia a la hora de diseñar, a la hora de proponer y de implementar, porque esos huecos pueden costar caro. Dentro del segundo bloque, que es algo que vamos a avanzar ahora, vamos a ver la parte de minimización, el uso de la biometría y el para qué. Saber por qué necesito una biometría independiente dentro de esta visión, independiente al proyecto, el justificar el uso de la biometría y poder, como decía Alejandro, implementar estos avisos de privacidad, enfocarlos a un entorno legal de la compañía, de la empresa. Y aquí les voy a dar una experiencia. En un proyecto de implementación biométrica de 10,000 usuarios, ya estábamos en un proceso de enrolamiento y llevábamos el 40%. Un usuario, solamente uno, preguntó y se quejó y dijo que él no quería hacer eso. Pararon el proyecto 2 semanas, se involucró legal, se involucró TI, infraestructura, para poder generar un nuevo aviso de privacidad, mandarlo por correo electrónico que se hiciera una firma digital. Entonces, esta experiencia se las comparto para poder, como dice Alejandro, prevenir, ya que la remediación puede ser desgastante y puede tener un impacto negativo en nuestra experiencia de implementación en este escenario que les acabo de poner de proyectos biométricos. Y aquí, Alejandro, por ejemplo, en la minimización, ¿cómo interpretamos esto? Recolecta solo lo indispensable, pero ¿cuál es el criterio acerca de minimización? Si nos ayudas con esta explicación y este contexto. Claro, Jorge. Respecto específicamente a la parte de minimización, es un principio que tanto, bueno, se abarca como parte de la ley local como inclusive la parte del GDPR.
algo que mencionabas en la parte del GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, algo que se toma en cuenta ahí o que debemos de tomar en cuenta es si nosotros tenemos clientes europeos, por ejemplo, no sé, llega alguien de España y nosotros lo registramos en nuestro sistema biométrico, pues bueno, cuando nosotros ya tenemos una persona al menos de una nacionalidad donde aplica otra legislación, nosotros debemos de cumplir también con esa legislación. Van encaminadas y traen de cierta manera eh, parte de lo mismo, sin embargo, pues eso a final de cuentas también puede llegar a afectar en el caso supuesto de que a lo mejor pues esta persona justamente dice, oye, es que no estoy de acuerdo con el tratamiento que le están dando, puede interponer pues, justamente una demanda ya de aquel lado y de aquel lado pues, puede venir justamente hacia al anterior INAI o a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Yo nada más para finalizar ese punto. Ahora, en temas de minimización, simple y sencillamente significa recolectar solamente lo indispensable, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar tener más datos personales de los que realmente debemos de manejar, ¿no? Por ejemplo, algo muy básico que puede ser, a lo mejor tengo una escuela, suponiendo, para dar de alta a las personas en la escuela, pues de repente les pido, oye, pues dame tu nombre, dirección, acta de nacimiento, CURP, datos biométricos, dame correo electrónico, número de teléfono de tus padres, tal. Necesito toda esa información, es básicamente una de las cosas que nosotros debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, si algo llegase a suceder, eso terminaría por afectarnos a nosotros, reitero, en caso de alguna vulneración de alguno de los principios en materia de datos personales, ¿no? Ahí es donde la parte de minimización entra y nosotros debemos de sernos conscientes de qué es lo que nosotros, de cierta manera, realmente necesitamos. Oye, pues necesito, eh, para darte de alta y puedas acceder a la escuela, pues necesito a lo mejor nada más tu nombre, a lo mejor ni siquiera cumpleaños, nada por el estilo. Necesito tu correo electrónico para mandarte notificaciones, necesito tu número de teléfono y número de teléfono de tus padres, así como sus nombres, por si necesito contactarlos en algún momento, y huellas dactilares para que puedas acceder justamente a los diferentes tipos de espacios dentro del plantel. Listo. Alejandro, Sí. una pregunta aquí. Dentro de los entornos y proyectos, hablando laboralmente, en seguridad electrónica, generalmente ya hay una base de datos de RH y RH la tiene muy poblada conforme a sus necesidades. Eh, ¿Cómo empatamos eso con los sistemas de seguridad electrónica? Por ejemplo, en controles de acceso, necesito jalar toda la información. ¿Qué información necesito saber? ¿Cómo me deslindo por si yo trabajo en la parte biométrica y hay alguna filtración de parte de RH? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo creo esas políticas o esos criterios de diseño cuando ya existe una base de datos dentro de la empresa y yo estoy implementando un proyecto de seguridad enfocado a la minimización? Ahí particularmente como mostrábamos, por ejemplo, hace un momento dentro de la parte de la ley, pues hay unos apartados que justamente decían no hacer más bases de datos de la información que ya nosotros tengamos. Y esto justamente es abogando una parte al tema del principio de minimización. ¿Y por qué lo ideal sería no tener una base de datos o recabar o de cierta manera ya tengo una base de datos, y lo voy a utilizar para todo? Porque de manera eventual, muy probablemente los otros sistemas a lo mejor no cumplan con los diferentes tipos de mecanismos de seguridad. ¿Qué es lo que pudiera llegar a suceder? Que es algo que sucede. Uno, de repente alguien dice, pues bueno, voy a intentar estarle picando al sistema biométrico y pues me descargo el manual, veo cuáles son las configuraciones por defecto, le pico a las configuraciones por defecto y resulta que puedo acceder a la información. Nadie se tomó la molestia de configurar o de cambiar las credenciales de configuraciones por defecto. A partir de ahí, ¿qué podría hacer? Pues acceder al panel de administrador, identificar las rutas de donde estamos extrayendo la información, y si nosotros nos estamos trayendo toda la información de la base de datos, por ejemplo, de RH que mencionabas, pues vamos a poder acceder a información que no necesitaríamos acceder, ¿no? Y ahí es donde la parte de minimización viene. Ok, yo estoy trayéndome toda la información de RH,
pero pues yo nada más necesito a lo mejor el nombre, o sea, para poder acceder a algún lugar en la parte biométrica, ¿no? Pues, con un tema de biometría, pues necesito nada más las huellas dactilares, necesito el nombre, ¿no?, de la persona y en dado caso un permiso. Y puede ser que RH pues tenga el nombre de la persona, cumpleaños, dirección, cuánto gana, el puesto, etcétera, el cual eso ya en conjunto se vuelve pues, justamente información de carácter sensible, ¿no? Ok. Lo ideal sería, en dado caso, pues, tener una base de datos específicamente con única y exclusivamente los diferentes tipos de permisos, nombre y pues justamente la información biométrica para poder acceder al espacio donde se requiere. Aquí me permito compartir también experiencias más enfocadas al control de acceso, que es donde se guarda, digamos, un dato, una base biométrica. Y los servidores o el gestor, el sistema gestor de los controles de acceso, es quien debe de guardar el dato biométrico, la plantilla, el template. Hemos visto en el mercado proyectos, hemos visto noticias donde hay filtración, porque a veces toman una terminal biométrica donde tú te identificas y te autenticas y tratan de extraer información. La biometría posiblemente no la recuperen, no hagan una ingeniería inversa, pero lo que sí pueden extraer es el dato, el nombre, el apellido, el ID, que típicamente el ID se vuelve el número de empleado en la mayoría de los casos. A veces cambia, y ahorita vamos a hablar de la pseudonimización, que es un tema con el que vamos a poder mitigar este tipo de riesgos. Pero regresando al punto, el diseño debe de estar también evaluado y en condiciones de que si pierdo una terminal o pierdo un lector, o pierdo el primer punto de contacto, eso no se va vulnerado, que solamente sea de trámite y de identificación. Pero la base de datos de biometría se debe de compartir, no se debe de compartir, debe de estar centralizada. Y aquí hay técnicas que podemos utilizar a nivel un poquito más técnico, viendo hacia proyectos, como la segmentación de la red, la parte de políticas de acceso, access list, algún pequeño firewall que podamos poner en medio, y de lo más importante es la sincronización con sistemas de TI. Recordemos que los sistemas de TI ya también están muy bien regulados en términos de ciberseguridad y el uso del Active Directory, doble factor de autenticación, esto nos permite también, como mencionaba Alejandro, ir por la información correcta y solamente obtenerla. Por el día que haya alguna filtración o alguna brecha de seguridad, el impacto dentro de los proyectos de seguridad electrónica sea mínimo y podamos deslindar responsabilidades de manera correcta. Y esto vamos blindando, como ya lo dijimos, identificando qué es lo que necesito como dato, identificando también una política de privacidad, aplicando reglas de control de diseño y saber cuál es la minimización que yo debo de tener dentro de mi entorno de gestión y control. Y esas reglas prácticas, Alejandro, ¿cuáles serían? ¿Cómo lo manejamos y cómo lo vemos desde un nivel de gobernanza? Eh, Particularmente, bueno, eso igual lo vemos en un momento más, pero al menos para la parte de implementación ya de controles específicos, aparte de los que acabas de mencionar, algo justamente ya es como tal la parte de la implementación de controles. Uno dentro de la parte de controles de seguridad que puede estar enfocado justamente para diseñar este esquema de privacidad es hacer uso, por ejemplo, de la normativa PCI, ¿no? PCI gestiona mucho sobre la parte de datos personales porque pues, básicamente son números de tarjetas de crédito, nombres, NIPs de seguridad, por mencionar en este caso, pues, por así mencionarlo, algunos puntos. Digo, pero a nivel de gobernanza, cosas, deberíamos de considerar tener un documento de seguridad, ¿no? ¿A qué nos referimos con nada más por decirlo? Este documento de seguridad, al igual lo retomamos un poquito más adelante, respecto a ello, tenemos justamente un ejercicio para eso, que consiste inclusive en pues, identificar o tener pues toda esta parte de un enfoque preventivo, no reactivo, por ejemplo, con la parte de el análisis de impacto a la parte de privacidad, eso es uno. Dos, justamente mantener esos esquemas de pseudonimización, tener un esquema de privacidad integrado por diseño,
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si en algún momento tenemos algún formulario que indica ahí compartir datos de usuario, esa opción a lo mejor esté justamente desactivada, tener mecanismos de seguridad cifrada de extremo a extremo, quiere decir que desde que se consultan hasta que en este caso donde reside pues, justamente el dato, y tener un esquema de visibilidad y transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario sepa y pueda consultar qué tipo de datos y para qué se utiliza justamente la información que nosotros tenemos de ello. De cierta manera, pues ese puede ser un esquema a considerar en materia de privacidad. Excelente. Y esto último que mencionas me deja reflexionando también el que el usuario pueda tener mecanismos para poder preguntar qué está haciendo la empresa, la compañía, el sistema o la implementación con sus datos. Esto creo que es importante. Muchas veces pensamos más en ciertas soluciones y proyectos, pero dejamos un poco de lado esa percepción del usuario. Y esto puede generar algunos detalles incómodos que podrían reflejarse en el mal desempeño. Dentro de la parte de mantener un entorno seguro, que es más en temas de facilities, hay algo muy importante ahí que se menciona, que es mantener al usuario, al empleado, al colaborador, a la visita contenta, mantenerlo seguro, que él sienta un entorno cómodo para poder realizar sus actividades. Entonces, creo que también a veces somos un poquito rígidos en la parte de seguridad y dejamos de lado al usuario. Obvio, tenemos que priorizar nuestro trabajo, tenemos que priorizar la protección de datos, pero esto no implica que podamos expandir nuestra visión, por ejemplo, a evaluar ciertas normativas y regulaciones como el PCI, que precisamente PCI se enfoca, es muy estricto, pero podemos tomar buenas prácticas de ahí. Podemos tomar conciencia y poder expresar para poder hacer diseños con defecto. Y esto me lleva al siguiente slide, al tercer temario de cuatro que tenemos para ustedes, donde el diseño de la privacidad no solamente se enfoca a configuraciones y hardening de ciberseguridad, sino también a entender cómo fluye esta información para poder tener un buen tratamiento y saber qué pasa si la información va del punto A al punto B, pero por ello pasa por diferentes nodos o diferentes consultas o diferentes interacciones. Entonces, aquí vamos a ver un poquito el contexto general, holístico del diseño de privacidad, pero también aquí los invito a tener un poquito de contexto general, de voltear a ver qué está haciendo el DTI, qué está haciendo RH, poder hacer un criterio general enfocado a la operación o a los proyectos o a los sistemas que yo quiero implementar para poder cumplir estas normativas. Entonces, Alex, en la parte de diseño de la privacidad del dato, estos controles, estas mejoras, segregaciones y lo más importante que a título personal quisiera ondear de manera rápida, sencilla, clara, la parte de pseudonimizar. ¿Qué es pseudonimizar? La parte de pseudonimizar trata de un mecanismo en el cual, como se alcanza a apreciar aquí en esta otra parte, lo que hace es tomar un dato, independientemente de este cual sea, puede ser un nombre, también pudiera ser justamente una imagen o cualquier otra cosa por el estilo, y aplicar ciertos mecanismos de seguridad. Específicamente criptográficos, pueden llegar a ser en algunas ocasiones algún hash, por ejemplo, en el cual, a pesar de que si lo queremos ver de esta manera, es la parte de enmascaramiento, ¿no? Es evitar que los datos pues estén en claro. Y la finalidad es, en caso de alguna vulneración de datos, esto particularmente funciona justamente para un tema de vulneración de datos. Si alguien accede a cierta información, está buscando a lo mejor justamente Jorge Galán y va a existir a lo mejor, en vez de que sea pseudonimización, va a ser justamente el nombre Jorge Galán. Cuando acceda a lo mejor a algún sistema sin las credenciales, sin el aplicativo adecuado, va a ver esto, ¿no? Va a decir, bueno, ¿qué es XF394K? Sabrá Dios, ¿no? Pero pues está eso. Y va a haber de manera similar diferentes tipos de datos de esa índole. Porque la Un- pseudonimización normalmente, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando un aplicativo y utilizamos ahí algunos mecanismos, en el cual utilizamos uno que se llama SALT y otro Paper, ¿no? ¿Qué significa esto?
paper ¿cómo se llama? De pimienta, ¿no? Este mecanismo lo que hace es ingresar un dato, ¿no? O sea, de cualquier cosa, alguna palabra, algún carácter similar a este. El SALT lo que hace es, en pseudonimización, integra esta palabra, KF394K, y mueve los caracteres de manera aleatoria, y a ellos se le agrega un hash, ¿no? Esto, pues básicamente lo que hace es que pues, sea completamente irreconocible desde la primera ocasión que se le integra ese dato, se modifica de cierta manera y posteriormente pues se le aplica otro mecanismo para ya que sea totalmente irreconocible. A eso nos referimos con la parte de pseudonimización o enmascaramiento de datos. Entonces, la pseudonimización la voy a interpretar así de manera más práctica para poder comunicar mensajes, que la información cuando viaje de punto A punto B no sea fácil de poder identificar, que tenga mecanismos de cifrado, que tenga mecanismos donde si yo puedo de alguna manera ver que esa información, yo no pueda asociarla con un usuario. Y esto es importante porque entonces aquí ya vamos a entrar en temas de quién administra la plataforma, qué permisos tiene el usuario o los usuarios, pero también importante la bitácora de actividades. ¿Qué hizo Jorge Galán cuando se metió a la plataforma a hacer una consulta o un ajuste? ¿Qué hizo Alejandro cuando se conectó tal día a tal hora a extraer un reporte? ¿Para qué lo extrajo? ¿Tiene el permiso para hacerlo? ¿Tuvo doble factor de autenticación? ¿Tuvo una contraseña segura? Pero importante los roles. ¿Cómo definimos los roles de las personas que operan? Muchas veces entregamos plataformas o soluciones y pensamos que ahí termina la tarea. Sin embargo, cosa importante es poder definir los roles que los usuarios van a tener, y cuando nosotros entregamos un servicio, un proyecto, una solución, tratar de dejar la documentación correcta, adecuada, los manuales y la parte de soporte. ¿Qué debo de hacer si yo pienso que tengo alguna fuga de información o si cometí algún error? ¿A quién debo de hablar? ¿A quién debo de realizar este escalamiento de soporte? Y entonces aquí empieza el criterio de la parte de diseño de privacidad, desde poder justificar que el dato va controlado, que va cifrado, que va seguro, controlar y jalar, unificar, extraer o compartir lo necesario, simplemente lo necesario para tener una minimización, y que esto nos lleve también a que entre menos datos, mejor pseudonimización vamos a tener, ¿sí? Menos procesamiento, menos tarea. Entonces, es importante el momento en que llegamos aquí para poder tener este tipo de conceptos, bitácoras y trazabilidad, algo que existe, pero que a veces no lo aplicamos tan exigentemente, ¿no? ¿Quién se conectó a las 3 de la mañana y por qué extrajo un reporte a esa hora? ¿Por qué se está yendo a una base de datos o un Excel a una carpeta compartida? ¿Por qué se está yendo a un correo electrónico? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién está controlando si ese correo electrónico sigue activo? Si de ese correo electrónico no se está reenviando a correos externos de la compañía o de los dueños de la información. Entonces, digamos que no se trata solamente de abrir y cerrar puertas hablando de seguridad electrónica, sino de entender cómo fluye toda la información desde punto A hasta punto B, pasando por diferentes nodos. Y este diseño de la privacidad, como mencionaba Alejandro, venimos arrastrando los temas anteriores, el poder entender la privacidad de datos, qué regulaciones son. Hay una europea, pero ¿cómo la aplico en México? Pero la empresa es brasileña. ¿Qué consideraciones debo de tener? ¿Cuál es el cifrado de la parte biométrica? ¿Cómo la guarda? ¿Cuáles son los algoritmos para si hay una extracción? Saber que no van a hacer una reconstrucción. Entender que no se guarda una imagen de tu huella, sino se guarda un mapa de bits, que es una plantilla de unos y ceros, y es prácticamente imposible hacer una reconstrucción de tu huella. Que esa huella no la asocien con un nombre, sino con un ID. Porque en el momento que tú asocias un template y le pones Jorge Galán en vez de un ID a nivel de sistema, en ese momento ya la ley de protección de datos personales te pone la lupa porque estás asociando datos con una identidad. Y es ahí donde empezamos a ver lo importante que es el diseño y la consultoría desde antes de la implementación. Cuando tenemos ya un riesgo
¿Qué hacemos, Alejandro? ¿Cómo evaluamos un riesgo? ¿Cómo sé en qué nivel de riesgo estoy? ¿O cómo sé si he tenido algún riesgo y no me he dado cuenta? ¿Cómo sé que estoy a un paso de poder tener estos riesgos? Tomando en cuenta que todo está cambiando a la parte de TI, regulaciones e incluso las leyes políticas de México. Mencionabas el INAI. El INAI ahora ya no existe. Entonces, ¿a quién le tengo que tocar la puerta? La buena gobernanza, pero ¿cuál es el proceso? Al menos en el INAI teníamos cierta conciencia de dónde, la página, el teléfono y el correo. Pero ahora, ¿cómo me protejo ante esta laguna de incertidumbre que tenemos? ¿Qué puedo hacer yo dentro de mis proyectos, de mi empresa y de mi organización para cuidar a mis usuarios? Respecto a la parte del INAI, justamente no está. Eso no quiere decir que no se deba de cumplir la ley. La dependencia que toma su rol, pues es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, ahora sí que cualquier cosa que se tratara con el INAI, hoy se trata con esta nueva secretaría, ¿no? Que justamente que toma las funciones de ello. Ahora, para la parte de asociación y visibilidad de riesgo, hay algo que se llama análisis de impacto a la parte de privacidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este específicamente va a ser un análisis ultra chiquitito, realmente es muchísimo más amplio, pero yo traje así como que los puntos más concretos, los cuales con base literal nada más sí y no, podemos justamente identificar en qué nivel de riesgo es el que estamos. En este caso, el riesgo se basa principalmente en la cantidad de controles que no tenemos implementados, ¿no? O de puntos que no tenemos. Por ejemplo, si tenemos identificado qué datos biométricos pues, son los que identificamos o recolectamos, perdón. Si de repente, pues, justamente, pues no sé, bueno, a lo mejor sé que tengo huella digital y listo, pero resulta que también, pues, almacenamos justamente la parte del rostro, la voz, para poder abrir algún lugar, el iris, etcétera. Aunque, por ejemplo, si nosotros tenemos cámaras de video, efectivamente nosotros tenemos datos biométricos de la persona de todo. Nosotros tenemos del rostro, tenemos probablemente de la voz, por mencionar algunos puntos. Entonces, si nosotros decimos, no, pues nada más huella digital, evidentemente pues no tenemos idea específicamente qué datos estamos recolectando, porque tenemos otros medios de recolección de información. Sé exactamente en dónde se almacenan. Algo que mencionábamos justamente hace un momento, oye, pues a lo mejor yo con base en mi lector biométrico puedo tomar el DRH. ¿Pudieras? Sí, si pudieras, sería lo ideal. No. Bueno, entonces pues hago otra basecita de datos específicamente para mis lectores biométricos con mecanismos de seguridad específicos. Ok, entonces sé dónde están mis datos biométricos y mis datos personales. Sí, bueno, pues entonces si ya sabemos exactamente en dónde se encuentran, a lo mejor en un dispositivo local, en un servidor en la nube, o si están en ambos lugares, pero nosotros decimos, bueno, algo muy básico, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un respaldo de esos datos biométricos, me lo llevo a la nube, y yo digo, no, nada más está en un servidor. Pero resulta que alguien accede a esa información que está en la nube y se lleva ese respaldo, pues entonces igual ahí ya tenemos una problemática. El punto es saber identificar en dónde se encuentran todos estos mecanismos, ¿no? Entonces, supongamos que decimos, pues bueno, sí sé dónde, si tengo un respaldo que está en nube, tengo pues mi información que está pues, de manera física, ¿no? O la tengo yo resguardada en algún dispositivo local. Tenemos documentado el flujo de datos desde el enrolamiento hasta la eliminación. ¿Esto para qué? Pues esto nos va a dar un panorama justamente para saber qué estamos haciendo, qué tipo de datos son los que tenemos, quiénes intervienen en ese flujo de tratamiento, qué permisos son los que tienen, qué pueden hacer con en esa información. Este es uno de los puntos que normalmente está en no. ¿Por qué? Porque nadie sabe justamente qué se hace con la información dentro de la organización, ¿no? La finalidad del uso biométrico está definida y documentada. Mismo caso, esto no suele suceder, lo tenemos de manera empírica, vaya, o sea, sabemos para qué lo necesitamos, pero no necesariamente lo, lo tenemos de cierta manera documentado. Se recaban únicamente datos estrictamente necesarios o se recaba de todo un poco. En el mismo caso, aquí pues simplemente pues, suele recabarse de todo un poco, ¿no? Está prohibido y controlado el uso de biometría para fines distintos a la originalidad
lo que les mencionaba, pues a lo mejor en algún momento es, pues, oye, tú ya tienes una base de datos de biométricos, pásamela para yo hacer uso de algún otro sistema que vamos a implementar nuevo, cualquier cosa por el estilo, ¿no? Entonces, eso también pudiera llegar a considerarse. Si están cifrados en tránsito y en reposo, esto suele ser, salvo porque el sistema lo traiga por defecto, pero suele ser básicamente un no respecto a la parte de ¿cómo se llama? De cifrado, mecanismos de protección. Existen controles de mínimo privilegio y se evita que todos sean admin total. Punto que sí, sin embargo, mismo caso, en muchas ocasiones se realizan copias de seguridad y se almacenan en diferentes lugares dentro de la red. Igual vamos a poner, por ejemplo, parcial. Existen bitácoras que registren, suele haber ahí, por ejemplo, SIEMs o similares que recaban toda esta información y lo que mencionabas. Oye, pues ¿quién descargó esto a las 3 de la mañana? ¿Quién copió? ¿Quién lo que sea? Este tipo de información, pues justamente nos lo pueden proporcionar. El tema del aviso de privacidad, muchas de las empresas lo tienen, pero son simplemente como es, ¿no? Son letras vacías, no necesariamente porque lo tengan, estamos realmente eh, brindando algo de seguridad extra. Si un tercero opera o almacena ahí con contratos o cláusulas, en muchas de las ocasiones ni siquiera ven esa parte de, ok, te voy a dar mis datos personales para que tú los trates y pues la responsabilidad de cierta manera pues termina por ser compartida y hay alguna cierta clase de cláusulas, normalmente no es así, y si tienen plazos definidos para conservación o proceso verificable de eliminación, incluyendo respaldos, esto normalmente termina por ser también no. Y ustedes pueden regresar a ¿cómo se llama? Al inicio y pues ahí ir tomando sus respectivas preguntas. Y esto pues justamente nos arroja un riesgo, ¿no? Por ejemplo, en este caso pues, nuestro riesgo sería alto. Y esto pues considerando pues, básicamente los diferentes tipos de ejes, ¿no? A lo mejor en inventario y flujo de datos pues estamos muy bajos, o sea, necesitamos evidentemente enfocar esfuerzos hacia allá, igual a minimización, gobernanza. A lo mejor en seguridad técnica pues estamos un poco mejor, pero eso no quiere decir eh, que sea lo ideal. Pero en general esto pues es básicamente una especie de diagnóstico de impacto de privacidad con el cual podemos ir identificando cuál va a ser el impacto potencial que podamos llegar a tener, no solamente en una filtración, sino en un tema de que alguien acceda a los datos y los manipule de alguna otra manera, cambie datos, pues sí, básicamente los altere o los pueda llegar a eliminar o pues, justamente los llegase a filtrar. Entonces, Aquí me voy a, particularmente puede ser un aquí me riesgo. voy, Ajá, perdón. no, gracias. Aquí voy a mencionar los tres principios y los pilares de la seguridad, que es la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad de la información, que es con acrónimo CIA. La confiabilidad es importante dentro de los diseños, la integridad con la parte de tener la información cifrada, protegida, porque es íntegra, no está a merced de que sea expuesta y editada. Y la parte de disponibilidad, que tengamos mecanismos para que mi sistema no sufra poco impacto cuando algún equipo se dañó o tenga que hacer alguna reparación o tuve algún riesgo y tengo que parar cierta parte del sistema. ¿Sí? Entonces, y confidencialidad que sea, que solamente vaya a la persona correcta, que si yo envío una carta a Alejandro, que en ese tránsito de envío nadie más pueda verla, es confidencial entre Alejandro y yo. Integridad, que nadie abra esa carta y modifique el texto, porque entonces el mensaje cambia. Y la parte de disponibilidad es que esa carta que yo le mando a Alejandro le llegue exactamente a Alejandro. Entonces, vamos a hacer un pequeño review solamente para ir redondeando los temas. Privacidad del dato biométrico, ¿qué es un dato? Dato privado, dato sensible y dato personal. Y enfocado en dónde estoy, es como lo voy a ver. Un dato privado es mi dirección en este momento. Un dato personal es mi nombre, que ya lo saben. Pero un dato sensible es, por ejemplo, alguna percepción política o religiosa que yo tenga, que pueda manipular el contexto en el que estamos. Y conforme a eso, la ley de protección de datos personales en posesión de privados en México
junto con la regulación general europea, son los que nos dan un marco para poder entender cómo hacer el tratamiento y cómo aplicar controles de seguridad lógicos y físicos y de diseño. La parte de minimización, que es una vez que yo identifico el dato, el usuario, solamente tener lo necesario para poder evitar malas prácticas y que si hay alguna filtración, el impacto sea muy, muy poco o básicamente nulo. Y la parte de diseño es entender los controles, cómo voy a operar, quién es la persona que está encargada de los sistemas de información para poder saber ese responsable o delegar responsabilidades. Entonces, hay que tener mucha comunicación entre diferentes áreas, seguridad, TI, gobernanza, RH, ciberseguridad, para poder comprender cómo está mi flujo de información. Recordemos que la información es digital, pero eso no exima que esté expuesta al proceso de la organización. Y la parte de pseudonimizar, que es entender cómo eh, vamos a diferir ese dato para que sea, digamos, ilegible dentro de ciertos ojos a la hora del tratamiento y del transporte. Y por último, bueno, también evaluar el impacto que voy a tener, riesgo y probabilidad. El riesgo es mucho, pero la probabilidad es poco. Lo absorbo de alguna manera o lo tercerizo con seguros que existen también para la parte de deslindar responsabilidades. El riesgo es bajo, pero la probabilidad es mucha, entonces voy a tener muchos, digamos, soporte técnico, lo voy a poner en esas palabras, seguido. Entonces, si yo estoy dispuesto a tener bastantes hechos, pero que me tengan poco riesgo, lo voy a poner en términos fácil, una lectora biométrica que esté fallando. ¿Cuál es el riesgo? Que entremos tarde, que no tengamos el horario correcto. Si eso no impacta, la operación va a seguir, pero no es la buena práctica. Ahora, ¿cuál es un riesgo alto, pero poca probabilidad que se roben un servidor y que se roben la base de datos? Si eso impacta mucho, entonces yo tengo que poner foco. Entonces, vayamos enfocando en la parte del impacto de la privacidad en riesgo, probabilidad, para poder hacer un análisis de riesgo que me permita tomar un manual de acciones. Y Alejandro, por ahí solamente para terminar, había un análisis de riesgos que tenías ahí como parte de un ejemplo, ¿es correcto? ¿Un qué, perdóname? Había un ejemplo por ahí que estabas mencionando. Si los compañeros quisieran saber más de él, ¿cómo podríamos ver ese checklist para saber en qué nivel estoy de riesgo? Digo, sin problema creo que se los podemos compartir. El otro pues abarca pues, todavía muchísimas más cosas. Y digamos el ejercicio práctico de una foto rápida de diagnóstico. Claro, ¿cuál sería, o sea, por ejemplo, esto, ¿no? Ya está enfocado pues, justamente a eh, pues, identificar de cierta manera en el rango que tendríamos que poner atención, ¿no? O en este caso en el eje que tendríamos que poner atención. Pero estos son solamente uno de son los puntos más comunes en los cuales suele justamente fallar las empresas y a partir de ello pues ya nos da este pequeño reporte de resultados con la situación actual y de cierta manera pues a raíz de ello pues, justo un plan de acción para mejora. Ok. Bueno, Kenia, por ahí si nos acompañas también a hacer las conclusiones. Si quisiéramos contactar a Alejandro para que nos explique más a detalle esa matriz de análisis de riesgo y que nos pueda orientar, mostrar si dentro de necesitan consultoría de parte de mi persona, si está necesitan a Kenia para la parte de los cursos en CIA, que están muy, muy, muy buenos, están muy completos, los recomiendo bastante. Aquí están los contactos. Kenia, conclusiones. Muchas gracias. Excelente, excelente toda esta información que nos comparten Alex y Jorge. Tras bambalinas hablábamos de la importancia de tener también antes de implementar una solución, el valor de esta venta consultiva. Y miren que hoy Alex y Jorge, cada uno con su perspectiva, nos traen una reflexión muy importante que es, antes de instalar, antes de implementar, ubica dónde está tu cliente, dónde estás tú, qué información pedirías que realmente vas a utilizar, que tiene un fin.
Y yo siempre en todos mis webinars me encanta tomar notas, pero saqué algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, no generar más bases, no pedir más información, son algunos de los comentarios. Filtraciones. Oye, ahorita no sé, es cuestión de tiempo, ¿no? Para que se sepa si hubo una filtración. Súper, súper importante, yo me llevo esto, la diferencia de los datos personales, privados, sensibles. Empecemos a hablar el mismo idioma. Y es que aquí, mientras estábamos en el webinar, veía quiénes nos acompañan hoy en este espacio. Tenemos CEOs, tenemos gerentes de seguridad, tenemos ingenieros preventa, técnicos en soluciones, project managers y todos, absolutamente todos podemos implementar esto. La intención, creo, compartida, el objetivo compartido es mantener un entorno seguro. Y aquí, Jorge, tú decías un entorno seguro que considere obviamente también a la persona. Definamos roles, clave en este punto. Definamos roles de los que operan, los usuarios, quién tiene acceso a toda esta información. Esta trazabilidad que nos hablaba Jesús, ¿no? En qué, hasta qué punto están ciertos datos, para qué se utilizan. Las bitácoras, ¿existen alertas también sobre esas bitácoras o solamente existen las bitácoras? ¿Existen acciones para contrarrestar em, información que está fluyendo de forma que no debería? Dejar documentación, soporte, comunicación entre áreas es clave. Y aquí la invitación es que toda la información que ustedes vimos, que nos compartieron amablemente Jorge y Jesús, la compartan dentro de sus empresas, la compartan con sus clientes. Creo que este es un valor que ustedes pueden agregar a su día a día. Y por último, esta herramienta nos pone de forma muy visual, muy clara, si realmente estamos listos, ¿no? Si realmente se está considerando a la privacidad de la información, de los datos, antes de implementar un sistema de seguridad. Creo que nos quedamos aquí ya con el tiempo encima para la sección de preguntas y respuestas, pero les abro esta vía, este canal de comunicación. Nos pueden hacer llegar sus dudas a cualquiera de nosotros, a Alejandro, a Jorge o a su servidora. Y bueno, con esto llegamos al cierre de nuestro webinar. Quiero agradecer sinceramente a todos los que nos acompañaron, dedicaron este espacio a reflexionar, a aprender sobre la importancia de diseñar sistemas de seguridad que protejan los datos personales desde su origen. Agradezco sinceramente y de forma muy especial a nuestros dos invitados, Alex, Jorge, por compartir su experiencia, conocimiento y las perspectivas tan valiosas que tienen, porque muchas de ellas son aterrizadas y creo que esto también enriqueció muchísimo el webinar. Toda esta información aterrizada, lo que ustedes han visto, ¿no? Lo que ustedes ven en campo. Antes de despedirnos, los invitamos a sumarse como miembros de la asociación. Pueden acceder a este tipo de recursos, pero sobre todo a todos que están exclusivos para nuestros miembros, a espacios de networking e iniciativas como estas. Si quieren tener más información sobre la membresía, por favor, mándenme un correo en el que están viendo ahí en pantalla. Y nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos, un gran abrazo, saludos. Gracias, Kenny. Gracias, Jorge. Gracias a todas las personas que se Gracias. conectaron. Muchas gracias. Hasta luego.